Listo, ya está la grabación. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos los participantes del Seminario Internacional Estudios sobre Alimentación en México y América Latina. En esta ocasión toca el turno de Guatemala y tenemos el honor de contar con el doctor Luis Arturo Sánchez Midense y también con la maestra Yendi Yomara Santos. Vamos a iniciar con la presentación del doctor Luis Arturo Sánchez. Él es profesor e investigador de la División de Ciencia y Tecnología del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su formación es ingeniero agrónomo por el Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos de Guatemala, maestro en Administración Pública por la Universidad también de San Carlos de Guatemala y el Instituto Nacional de Administración Pública del INAP. Es doctor ingeniero agrónomo que fue titulado con sobresaliente cum laude. Su énfasis ha sido en Economía, Sociología y Política Agraria por la Universidad Politécnica de Valencia, España. También es doctor en Ciencias Naturales para el Desarrollo, summa cum laude, con énfasis en Cultura Ambiental por el Tecnológico de la UNA, la UCR y la UNED en Costa Rica. Sus estudios de posgrado han sido realizados en Argentina, México, Japón y Reino de los Países Bajos. Es investigador, ha sido investigador, coordinador pues, de investigaciones en diversos lugares y ha publicado, tiene bastantes publicaciones en libros y también en artículos en revistas indexadas en Guatemala, México, Costa Rica y España. Les acabo de leer una brevísima semblanza que el doctor hizo el favor de enviarme, pero bueno, esto no es nada, ¿no? Realmente su trayectoria es muy amplia en los estudios ambientales. Y bueno, sin más preámbulo, le agradezco realmente su humildad, ¿no? Por presentar un currículum tan pequeño, conociendo su magnífica trayectoria. Pero bueno, Salvador, por favor, ¿puedes quitar tu sonido? Salvador Grajales. Ah, perdón. Sí. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo, y le doy la palabra al doctor Luis Sánchez para que inicie su presentación. Agradeciéndole de verdad, de corazón, su amabilidad y su disposición para compartir sus conocimientos. Tiene usted la palabra, doctor. Gracias, Yolida. Muy buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar acá con ustedes. Me permito enviarles un fortísimo abrazo solidario desde el corazón del mundo maya, Guatemala, ¿verdad? Extensivo a todos ustedes, pues con mis mayores deseos de que se encuentren bien. Antes de empezar este conversatorio, creo que es importante hacer dos acotaciones importantes. La primera es que, como ustedes habrán podido notar, no soy antropólogo. He hecho más actividad antropológica por vocación que por formación, ¿verdad? Pero creo que en ese marco de ideas, un enfoque desde una ciencia distinta permite consolidar ese enfoque transdisciplinario que tan urgido no solamente en antropología, sino en todas las ciencias, ¿verdad? Entonces, creo que es una óptica distinta de ver la misma realidad y que, por supuesto, está abierto a sugerencias e interpretaciones particulares, ¿verdad? Así que esta es una acotación importante. La segunda es que hemos tratado con Yendi de separar esta exposición en dos componentes. ¿Mandé? El primero de ellos es... ¿Los recibos? Ajá. Nada más déjame tomarle una foto en mi paquete. Ten, te lo doy. Mañana te los traigo, no me voy a saber de copia. ¿Alguien tiene No, de una vez, llévate, si nada más voy a tomar las fotos. Alejandra,
tenés el micrófono abierto. Perdón. Gracias. Perdón. Entonces les decía que hemos dividido esta presentación en dos espacios. El primero es un espacio contextual que voy a tratar de desarrollar porque consideramos que es importante entender un poco la situación económica, social e incluso política en la que se desenvuelven los grupos originarios en Guatemala, y que a partir de allí entonces podamos entender esa transición alimentaria que están experimentando y que se manifiesta en muchísimos elementos que vamos a tratar de profundizar a lo largo de la exposición. Así que, sin más, voy a permitirme iniciar la presentación de esta parte contextual. Bueno, lo primero que deberíamos mencionar, ¿verdad? Es que el nombre de Guatemala viene del náhuatl, ¿verdad? Se lo colocaron los indígenas mexicanos que venían con Alvarado, ¿verdad? Tierra de abundantes florestas. Ese es básicamente el significado, y se ubica en el centro de Avillala, ¿verdad? Ahí está, ahí lo tienen ustedes por si pues se pierde. Es un país extremadamente pequeño, son 108.889 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Es un país extremadamente reducido, situado pues en el extremo norte de la América Central. Pero en este territorio tan pequeño conviven 4 grupos, los descendientes de los mayas, los ladinos o mestizos. Voy a hacer una aclaración porque ese término de ladino genera muchas inquietudes. Cuando hablamos de ladinos estamos hablando básicamente de un mestizo, pero de un mestizo que niega la sangre indígena que corre por sus venas. Es decir, es un mestizo que se asume o europeo o norteamericano, ¿verdad? Es decir, corta totalmente su pertenencia a los grupos amerindios, y eso, pues, de hecho es una contradicción, ¿verdad? Porque es básicamente un mestizo. Y entonces tenemos los indígenas originarios, los mestizos, los descendientes de la conquista, ¿verdad? Tenemos los garífunas, descendientes de los miembros de raza negra que fueron traídos a Guatemala para participar básicamente en la explotación de caña de azúcar. Y finalmente, el grupo Xinca. Los Xincas fueron, bueno, son un grupo que se cree que emigró de los Andes a través del mar y que finalmente se asentó en Guatemala, en la parte oriente del país. El estimado es que hay un porcentaje de 41% de población indígena de ascendencia maya. Este 41% se distribuye en 22 comunidades lingüísticas. Y de ahí que Guatemala se defina, ¿verdad?, como un país multiétnico, pluricultural y multilingüe. Sin embargo, el idioma oficial es el idioma español, y fuera del discurso político de que vivimos en una sociedad democrática, en la práctica los habitantes presentan categorías políticas diversas, ¿verdad?, en función precisamente de su pertenencia o no a uno de los grupos étnicos de ascendencia maya, como vamos a ver en el desarrollo de la exposición. Muy bien, esta es una información simplemente para que podamos tener una idea de la situación que viven los miembros de los grupos indígenas en Guatemala. Esta información inicial es producto de la encuesta de condiciones de vida de 2020, es más disponible, ¿verdad? Entonces,
ustedes pueden ver cómo existe una diferencia abismal en las condiciones de pobreza existentes en el país. El grupo indígena presenta una absoluta de pobreza, ¿verdad? 75% en comparación con la población no indígena, que alcanza el 30%. En el área rural, que es donde predominan los grupos indígenas, el 40%, es decir, 4 de cada 10 personas no cuenta con acceso a agua domiciliar. Al contrario de las áreas urbanas, ¿verdad? En donde el 90% de la población sí dispone de ella. Y un dato que es alarmante es una información proporcionada por UNICEF, que establece que 4 de cada 10 niños menores de 5 años presentan desnutrición crónica. Pero esta cifra tiende a dispararse en la población indígena, ¿verdad? En donde cerca del 80%, es decir, 8 de cada 10 niños de 5 años presenta desnutrición crónica, que por supuesto está íntimamente relacionado con la cantidad y la calidad de alimentos a la cual estos grupos poblacionales tienen acceso. La educación formal es sumamente limitada, hay serias limitaciones al acceso. Los niños tienen que recorrer grandes distancias para poder asistir a las escuelas primarias. Los institutos de educación media son aún mucho más escasos y se encuentran a una mayor distancia. Y no solamente hay que recorrer pues una enorme cantidad de kilómetros para asistir a la escuela, sino que los niños se enfrentan con una educación que primero, en la mayoría de veces, no es impartida en su idioma materno, y que es una educación totalmente descontextualizada, que no representa mayor utilidad en el desarrollo de sus actividades cotidianas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que los niños indígenas acuden aproximadamente 3 años de educación formal, y las niñas mucho menos, ¿verdad? Básicamente 1 año. En el entendido de que... Perdón, sí. Perdón, Luis, le quiero pedir a Matt que apague por favor su micrófono, porque nos genera mucha interferencia. Matt, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias. ¿Listo? Ahora sí. Muy bien. Perdón. Sí, no te preocupes. Y bueno, básicamente en las áreas indígenas, la población maya es una población, igual que la población mestiza, machista, ¿verdad? Y eso significa que el papel de las mujeres está claramente establecido, que es dedicarse a las actividades domésticas, y cuando colaboran con el sustento del hogar pueden dedicarse fundamentalmente a la elaboración de artesanías, salvo cuando los varones emigran a los Estados Unidos, que es cada vez una situación más corriente en el área rural guatemalteca, y en consecuencia las mujeres se encuentran al frente del grupo familiar, teniendo que encargarse entonces de la producción agrícola de la parcela de la que disponen. Y a pesar de ello, la posibilidad de acceso a créditos, por ejemplo, o a capacitación técnica es extremadamente reducida. Y bueno, el 90% de la población indígena se ubica en la economía informal, ¿verdad? Normalmente son pequeños productores que trasladan los bienes que generan a los mercados municipales, surtiendo la demanda del mercado interno, ¿verdad? Especialmente de frutas y verduras, porque en el caso guatemalteco, las grandes extensiones de tierra, es decir, los latifundios, están dedicados a productos de exportación, ¿verdad? Así que sobre las espaldas, básicamente, de las pequeñas unidades de producción, recae la satisfacción de la demanda interna de productos alimenticios. Y es importante entonces que podamos conocer un poco de la cosmovisión de estos grupos de ascendencia maya, ¿verdad? Para ello deberíamos de partir del Popol Vuh, ¿verdad? Que es
el libro de los Anales de los Quichés. En este libro se encuentra básicamente condensada el principio de cosmovisión, la espiritualidad y la relación entre esta y la biodiversidad que posee toda la familia maya en su conjunto, ¿verdad? Lo primero que notamos en el Popol Vuh es que en el momento en que el hombre es fabricado, ¿verdad? Elaborado, los principios básicos que se utilizan para su construcción, para su elaboración, son productos extraídos de la naturaleza. Y así, en una primera creación, por ejemplo, el hombre y la mujer fueron hechos de madera. Claro que de árboles distintos, ¿verdad? El hombre fue elaborado de árbol de pito y la mujer del cibac, ambos de madera, pero luego de que el hombre se rebeló y desatendió las demandas de los dioses, entonces fueron destruidos esos primeros hombres de madera. Posteriormente, después de varios intentos, el hombre es finalmente elaborado de maíz, ¿verdad? Por eso es que los guatemaltecos se dice que son hombres y mujeres de maíz, ¿verdad? Porque dice que la carne de los seres humanos fue elaborada a partir de maíz, y una vez terminada esa creación, el hombre fue ubicado en un paraíso, ¿verdad? El Pachil. Pero la característica de este paraíso era básicamente la abundancia de aquellos elementos de la naturaleza que para los indígenas eran fundamentales en su sobrevivencia, especialmente relacionadas con el ámbito alimenticio, ¿verdad? El elemento fundamental de ese Pachil era la presencia de maíz. Y que eso también tiene una íntima relación en que el maíz es básicamente la base alimenticia de la población indígena en Guatemala, y que por supuesto, a pesar de las críticas y separación que tratan de hacer los ladinos de ese grupo particular, pues también para los ladinos el maíz es fundamental en su alimentación. Bueno, pues aparte del maíz, el cacao, los zapotes, el cocote, la miel, ¿verdad? Todos ellos alimentos fundamentales en la alimentación maya precolombina. Aquí es importante destacar que fuera del conejo y el pavo, los mayas no conocían otro tipo de animales domésticos, así que la ingesta de carne era sumamente limitada, ¿verdad? Básicamente de pavo o de perro, ¿verdad? En algunos momentos fue hasta la venida de los españoles y pues la introducción de cerdos, de bovinos o incluso de caballos, ¿verdad? Que los indígenas guatemaltecos tuvieron acceso siempre en forma limitada a productos cárnicos. La comprensión de la visión del cosmos es importante porque nos permite entender esa íntima interacción que existe entre el hombre y la naturaleza, ¿verdad? Entendiendo al hombre como parte de. Esto es importante porque desde la perspectiva maya se rompe esa visión dicotómica occidental de naturaleza por un lado y cultura por el otro, ¿verdad? Aquí, de esa perspectiva no hay tal diferencia, el ser humano es parte de un todo, y en esa realidad todo tiene vida, las piedras, las estrellas, los árboles, la tierra, y en consecuencia todo merece respeto. Pero les decía que ese cosmos, ¿verdad? Visto desde la perspectiva maya, está integrado por tres elementos, ¿verdad? El cielo, la parte terrenal y el inframundo, ¿verdad? El Xibalbá. Tanto el cielo como Xibalbá poseen niveles. El caso del cielo estamos hablando de 13 niveles distintos, y el caso del inframundo de Xibalbá estamos hablando de 9 niveles distintos. Y en el caso de la tierra estamos hablando de 4 sectores. El sector más importante, que es donde nace el sol, ¿verdad? Es de aquí, el
el este, ¿verdad? Que los mayas asociaban con el color rojo. El lado opuesto, es decir, el oeste, que es el lugar donde se oculta el sol, es identificado con el color negro, ¿verdad? Y que se supone que estaba aquí la entrada a Xibalbá, al inframundo. Luego tenemos en el norte, ¿verdad? El color blanco, que es asociado con los ancestros que seguían conviviendo con los humanos, ¿verdad? Es decir, había una relación estrecha con las personas que habían partido, incluso en la actualidad, ¿verdad? En muchas comunidades existe una relación permanente, no solamente porque la tierra que habitan, dice, es el resultado de la herencia otorgada por los ancestros, sino que el hecho de que los ancestros descansen en esa tierra los hace doblemente responsables de su cuidado. Y finalmente, en el lado sur, ¿verdad? Se identifica con el color amarillo, que representa la cosecha y está asociada principalmente por la mazorca amarilla del maíz. Y entonces, en el centro del cosmos, ¿verdad? Que está identificado por el color verde por una parte, que es el color de la madre tierra, y el color azul por la otra, que es el cosmos, es decir, el color del agua, ¿verdad? El color verde azulado. Es representado por la ceiba. Y entonces esta ceiba, en su parte superior, es decir, las ramas superiores, ¿verdad? Alcanzan el cenit, que es la parte más alta del cielo, y en su parte inferior las raíces alcanzan el nadir, que es la parte más baja del inframundo. Entonces vean ustedes cómo a través de esta concepción se forma una unidad, ¿verdad? Es decir, el ser humano que habita en esta parte, ¿verdad? En la tierra, está relacionado con el cielo, ¿verdad? Y está relacionado con el inframundo. De esta relación, entonces, se entiende una totalidad, es decir, el mundo sobrenatural, ¿verdad? La presencia de los dioses y las personas que han fallecido, que no están en el cielo desde la perspectiva maya, sino que están en el inframundo, ¿verdad? Están en conexión, con los seres humanos, ¿verdad? Y los seres humanos están en conexión permanente con todos los elementos de la naturaleza, es decir, todo esto forma una unidad cíclica, ¿verdad? Que también es el punto de partida de los calendarios, tanto el solar como el lunar que manejaban los mayas. Muy bien, entonces, esta información nos permite entender, nos permite entender que finalmente la naturaleza es central en la cosmovisión maya. Decíamos, no existe diferencia entre el hombre y la tierra, ¿verdad? O entre el hombre y la naturaleza. Forman todas una misma unidad y en consecuencia la sobrevivencia del hombre está íntimamente relacionada con la sobrevivencia de los elementos que le rodean. Los seres que consideramos como vivos, ¿verdad? Desde la perspectiva occidental, los árboles, los animales, pero también aquellas cosas que desde la perspectiva occidental son inanimadas y que desde la perspectiva maya también tienen vida, ¿verdad? Las piedras, los astros, la luna, el sol, etcétera. Todos esos elementos, entonces, son fundamentales en la cosmovisión maya y, en consecuencia, determinan fundamentalmente su accionar cotidiano y su interacción, no solamente en el proceso de producción, ¿verdad? De la tierra, sino también su relación con los otros seres humanos. Esta relación con la naturaleza, ¿verdad? Ese contacto estrecho que poseen los miembros de la comunidad maya con la naturaleza, presiona, los motiva, los inclina a mantener o buscar continuamente el equilibrio en su relación con los elementos del medio que les rodea. Es decir, es responsabilidad de cada maya
el cuidado de la naturaleza, de la tierra, de los árboles, del agua, etcétera. E incluso el proceso de siembra no es otra cosa que preñar a la madre a través del trabajo. De ahí que muchos mayas, antes de sembrar, ¿verdad?, realizan ceremonias a través de las cuales se pide permiso a los dioses para poder dañar la tierra, ¿verdad? En el momento en que se ara la tierra, por ejemplo, en que se labra la tierra, se lastima esta. Y en consecuencia, hay que pedir permiso. Y por supuesto, posteriormente, hay que agradecer la cosecha que se obtiene. Pasa exactamente lo mismo cuando se necesita, por ejemplo, cortar un árbol, ¿verdad? Hay que pedir permiso. O se necesita cazar un animal, ¿verdad? Las justificaciones para ambos casos, al contrario de lo que sucede con la perspectiva occidental, ¿verdad? En donde la visión que importa es la visión utilitarista, es decir, cuando vemos un árbol, lo que vemos es, en el mejor de los casos, lo que hace por nosotros, ¿verdad? Purifica el aire, ¿verdad? Es una función que nos interesa. O en el peor de los casos lo vemos convertido en muebles, ¿verdad? O en leña. Es decir, el dinero o el beneficio económico que yo puedo traer de él. O en la cacería, por ejemplo, la piel que yo puedo aprovechar, etcétera. Pero no me muerda. En el caso de los mayas. Dominic, por favor, si puedes apagar tu micrófono. Dominic, ¿me escuchas? Dominic, gracias. Bien, gracias. Si decíamos que la decisión, por ejemplo, de cortar un árbol o matar a un animal, por ejemplo, responde a necesidades de marcada sobrevivencia. No es por placer, por enriquecimiento, por satisfacer necesidades hedonistas, sino que responde a la necesidad básica de sobrevivencia individual o colectiva. Y bueno, esto es una repasadita, ¿verdad? Pues al igual que nuestros hermanos mexicanos, el sistema MIPA ha sido fundamental en el proceso de producción agropecuaria en los indígenas de este país. Básicamente maíz, frijol y calabaza. La alimentación era complementada, por ejemplo, con amaranto, con pedo, con chile pimiento, camote, yuca, maní, etcétera. Básicamente el sustento alimentario cotidiano. Decíamos que pues ocasionalmente podía consumirse carne, pero esto no era fundamental en el proceso. Y hay algo entonces que marca definitivamente la cultura alimentaria maya. Y entonces, para que podamos entenderla, tenemos que partir de este principio. Nada nos pertenece. Todo es un préstamo. Y en función de eso, de que lo que... Sí, Monty. Perdón, Dominic, volviste a encender tu micrófono. Dominic, volviste a encender tu micrófono. ¿Lo puedes apagar, por favor? Creo que no nos escucha. Dominic. O Javier, tú que tienes el hospedador, ¿crees que le puedes apagar el micrófono a Dominic, por favor? No nos escuchan. Bueno. Sigamos. Siga. Bien, entonces decíamos que todo es un préstamo y ese entendimiento de que todo es un préstamo va a condicionar definitivamente mi relación en el proceso de producción, en el proceso de preparación y el proceso de consumo de los alimentos y en mi necesidad de compartir lo que tengo con otros miembros de la comunidad
¿verdad? O con personas ajenas a la misma en función de la situación que estemos atravesando. Ahora, las cosas que comemos, por supuesto, pues no solamente son el resultado de una necesidad fisiológica, ¿verdad? Porque finalmente mucho de lo que comemos responde más a una necesidad hedonista, ¿verdad? Que fisiológica. Por eso es que muchas veces las cosas que consumimos no satisfacen nutricionalmente nuestros requerimientos. Pero está extremadamente limitada por la flora y la fauna presente en el hábitat en donde me encuentro. Las técnicas que puedo utilizar para producir, extraer o explotar esos recursos. Y por supuesto, factores económicos, ¿verdad? Que van desde la disponibilidad del bien hasta mi capacidad para adquirir los factores ideológicos. La idea que yo tengo de que si es bueno o es malo el producto que está disponible. Y por supuesto, factores culturales. Entonces, esa costumbre alimentaria, la forma que tengo yo y mi grupo de ingerir alimentos, realmente no responden simplemente a mi búsqueda de preservación individual de vida, sino que es más el asegurar la existencia comunitaria e identitaria, es decir, partiendo de la necesidad de reafirmar nuestra identidad en la forma en la que producimos, cosechamos, preparamos y finalmente consumimos y compartimos los alimentos en un proceso que es no solamente sociocultural, sino también espiritual, ¿verdad? Entonces, el tipo de cosas que yo puedo aprender a consumir como miembro del grupo étnico está en función de la riqueza del hábitat. Y aquí es simplemente un ejemplo de la forma, por ejemplo, como algunos de los étnicos en Guatemala consumen el maíz, ¿verdad? Vean ustedes que el maíz está presente en todos los grupos étnicos, pero la forma de combinarlo, ¿verdad? Es distinto. Perdón. Esta combinación responde precisamente a la disponibilidad de recursos que existen en el área donde la comunidad se asienta, ¿verdad? Sí, hay algunos que pueden combinarlo con semilla de ayote, con piloy, con hoja de huisquil, con tomate, y al interno, pues tienen nombres distintos, ¿verdad? Pero ese es un proceso de adaptación a las condiciones imperantes en el medio. Vean ustedes también en el caso de las bebidas, ¿verdad? Cómo la elaboración de las bebidas y los productos empleados en las mismas pueden variar, ¿verdad? En función, insisto, de los bienes existentes en el área de producción, ¿verdad? Y de consumo, ¿verdad? Al igual que distintos elementos que pueden predominar en comidas básicamente ceremoniales existentes en los miembros de los distintos grupos étnicos. Así que si hablamos de alimentación en los grupos étnicos, tenemos que entender que está sometido a tremendas presiones, ¿verdad? Porque desafortunadamente ahí forma parte de un sistema capitalista que está en constante avance y penetración y constituye también, por lo tanto, una forma de resistencia, ¿verdad? De oposición, de conservación de la identidad, pero que va evolucionando y adaptándose continuamente en la medida en que las condiciones en las cuales se da ese proceso de producción van variando. Esta variación, por supuesto, tiene una íntima relación no solamente con la presión que los pequeños productores tienen en relación a si deben de producir para el mercado, por ejemplo, o deben de producir para el autoconsumo, si deben utilizar, por ejemplo, fertilizantes químicos o fertilizantes orgánicos, si pueden o deben utilizar semillas criollas, por ejemplo, por el contrario, utilizar semillas mejoradas. Existe una continua presión y de hecho hay estudios en Guatemala que relacionan, por ejemplo, el incremento de los problemas de desnutrición con el abandono en muchas comunidades de la producción de maíz,
porque resulta que los asesores técnicos, ¿verdad? Recomiendan, porque el maíz no es suficientemente rentable, sustituirlo por productos que son rentables. Entonces, la recomendación fundamental es, mire, dedíquese a producir hortalizas de exportación, ¿verdad? Porque esas tienen alto precio y en consecuencia ustedes pueden mejorar sus ingresos económicos. Y resulta que muchas familias efectivamente hicieron esa transición, pero lo que ellos producen, por ejemplo, la zanahoria baby, no se lo comen. El destino es el mercado internacional, pero las fluctuaciones del mercado internacional son extremadamente severas, cosa que no les dice en el momento del cambio. Entonces, muchas veces se quedan con una gran parte de su cosecha porque no es absorbida por el mercado internacional o simplemente porque no llena los estándares. Y eso que no se comen, se lo dan normalmente a los cerdos, por ejemplo, ¿verdad? Cosa que no ocurría con el sistema milpa, ¿verdad? Porque lo que producían se lo comían. Quizás tenía un menor precio en el mercado, pero ellos no producían básicamente para el mercado. Entonces ahora las condiciones han cambiado y eso ha incidido notablemente en las condiciones de desnutrición que está presentando mucha de la población guatemalteca, especialmente en el área rural. Y una cosa que debemos entender, por supuesto, es que existe, una íntima relación entre la forma de alimentarse de las comunidades indígenas, el acceso a la tierra y el tamaño de la tierra de la cual dispongan, los recursos de flora y fauna disponibles en los alrededores, la cultura, sus valores y su organización social, porque resulta que elementos como la caza, la pesca y la recolección siguen siendo considerados como parte de la entidad indígena. Y el problema es que las posibilidades de practicar este tipo de acciones son cada vez más limitadas, ¿verdad? Las comunidades están rodeadas de propiedad privada o, en el peor de los casos, de áreas denominadas protegidas, lo cual limita totalmente el acceso de esas comunidades a recursos que han aprovechado durante milenios. Y entonces esa alimentación, ¿verdad? En transición, porque efectivamente es un proceso de alimentación que se está transformando. Está asociada con un conjunto de valores que proporcionan una identidad, un sello propio a los mayas en su conjunto, ¿verdad? Pero que está íntimamente asociada, como les mencionaba hace unos minutos, sobre la forma de producción, el tipo de insumos que utilizan y el tipo de semillas. En la medida en que los campesinos dependen más del mercado y en consecuencia producen para el mercado, usan semillas mejoradas, usan fertilizantes, en esa medida la producción, ¿verdad?, tendrá un mayor destino hacia el mercado y un menor destino hacia el autoconsumo. Y en consecuencia, mucha de la comida tradicional que marca esa identidad maya se está perdiendo, ¿verdad? Y se está perdiendo básicamente porque está siendo absorbida por el mercado capitalista. Y yo quisiera cerrar simplemente con mencionar, en aras del tiempo, algunos elementos característicos de la alimentación actual de los mayas. Primero, mencionarles que hay una diferencia palpable entre comidas ceremoniales y comidas ordinarias, ¿verdad? Y que durante las comidas ceremoniales, las cuales son preparadas colectivamente y también consumidas colectivamente, se practica en una mayor forma la preparación tradicional de la comida. Entre más ceremonial es una actividad, más tradicional es la comida que se sirve. Especialmente en los casamientos, por ejemplo, o en los velorios, hay comidas determinadas que practican por comunidad, ¿verdad? Y que hasta el momento se han conservado.
dentro de la idiosincrasia guatemalteca, el almuerzo, la comida del mediodía, es la comida más importante. Y es la comida más importante porque es el espacio en donde se reúne el núcleo familiar y se intercambian allí experiencias, conocimientos, vivencias particulares, destacando el hecho de que la sobremesa, ¿verdad? El espacio después de la comida tiende a alargarse en la medida en que puede disfrutarse de un ambiente familiar. Esta clasificación de frío y caliente es una clasificación mundial, ¿verdad? Básicamente está presente en la mayoría de comunidades indígenas y que esta idea de frío o caliente, pues como ustedes saben, no está asociada con la temperatura del alimento, si está frío o si está caliente el alimento, si está crudo, si está cocido, sino que tiene más que ver con la temperatura simbólica del cuerpo, en el entendido de que nuestro cuerpo tiene una temperatura caliente, ¿verdad? Y que en consecuencia los alimentos que ingerimos deberían contribuir a conservar el equilibrio de la temperatura. Lo que sí es curioso es que los elementos que se caracterizan como calientes o como fríos pueden variar de comunidad en comunidad y por supuesto de país a país, ¿verdad? En el caso guatemalteco, por ejemplo, el huevo, el caldo de res, el pollo criollo, el frijol, la tortilla, los fideos y las hierbas, entre otras cosas, se consideran como alimentos calientes, mientras que el aguacate, el queso, la carne de cerdo, el pan, se consideran como alimentos fríos. La idea aquí es alcanzar un equilibrio entre alimentos calientes y fríos que permitan conservar esa temperatura simbólica del cuerpo. Los alimentos fríos, dice, pueden causar malestar, ¿verdad? Especialmente malestar estomacal o diarreas, mientras que los alimentos calientes contribuyen en mejor forma a conservar la temperatura alta del cuerpo. Pero dice, ninguno de ellos debería consumirse en exceso, es decir, ni consumir demasiados alimentos calientes, ni consumir demasiados alimentos fríos, porque pueden alterar nuestra temperatura, ¿verdad? Ese equilibrio que deberíamos de conservar. Y en ese sentido, entonces, esta receta, digamos, esa combinación de alimentos fríos o calientes, pueden variar en función de las necesidades particulares de un individuo o de las circunstancias particulares de vida que se encuentre enfrentando en un momento determinado. Algo que es curioso es la creencia de la CUAS, ¿verdad? La CUAS no es otra cosa que la necesidad de que las mujeres embarazadas satisfagan sus deseos o los antojos, ¿verdad? Que se dan durante el embarazo, claro, con los bienes que están disponibles en la comunidad, porque se supone que cuando esto no se da, pues el niño puede nacer con acuaz, ¿verdad? Es decir, con parecido al alimento que la madre no pudo satisfacer durante un antojo particular. Esta afirmación que nos hacía doña Zoila es interesante, ¿verdad? Ella decía, por ejemplo, que si quería comer queso, pero durante su embarazo, ¿verdad? Pero que no se lo proporcionaba, entonces su hijo iba a tener, por ejemplo, olor a queso, ¿verdad? O incluso iba a sudar, decía ella, la parte del cuello, como queso, ¿verdad? Entonces ellos sí consideran importante la necesidad de satisfacer los antojos de las mujeres. Bueno, hay también alimentos que pueden contribuir a mejorar la producción de leche materna, ¿verdad? El pollo con ajo, el ishbut, el pinol. Dada la escasez de presencia del Estado en el sector salud, las mismas comunidades se han visto en la necesidad de buscar medicina natural para enfrentar los males que padecen. Entonces hay muchos productos alimenticios que se utilizan para enfrentar problemas particulares de salud, ¿verdad? Las cuales los miembros de las comunidades mayas le tienen una elevada confianza. Y pues el hecho de que los elementos que consumimos y las prácticas de consumo y de preparación
son sagrados tanto en esta vida como en la otra, ¿verdad? La mejor prueba de ello es que durante el Día de los Santos Difuntos, ¿verdad? La gente lleva sus alimentos a las tumbas, ¿verdad? Los cementerios comen con los muertos, les dejan comida, incluso bebidas espirituosas, ¿verdad? Para que los muertos puedan también satisfacer sus necesidades, como una práctica de compartir con ellos esos momentos particulares. Y finalmente, solo quiero comentarles que hasta finales de la década de los 90, o sea, relativamente poco tiempo, ¿verdad? 20 años, los miembros de las comunidades, en su gran mayoría, por ejemplo, no aceptaban el consumo de los snacks, ¿verdad? De las sabritas, todas esas cosas, porque ellos decían que eso no era alimento, ni tampoco consumían aguas gaseosas. Lo que ocurría es que los días que iban al mercado, que normalmente eran los domingos, y normalmente también era una vez al mes, entonces tendían a comprar ahí como algo novedoso, ¿verdad? Era, pues, pero no era un hábito, ni nada que se pareciera. Sin embargo, en la actualidad, en las comunidades más alejadas, uno puede ver que ya hay tienditas, ¿verdad? Pequeños cuartitos en donde lo primero que se expende, ¿verdad? Son precisamente snacks y bebidas gaseosas. Los indígenas decían, por ejemplo, que ese tipo no alimenta, pero pone contento al cuerpo, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Y a partir de la presencia, y sobre todo en los alrededores de las escuelas, de esas pequeñas tienditas, se ha incrementado el consumo de los snacks, ¿verdad? Y de las bebidas gaseosas. Por no mencionar otro tipo de alimentos ultraprocesados que están poco a poco penetrando en las comunidades y desplazando la comida tradicional. Lo que uno puede percibir es que hay una penetración continua de este sistema capitalista de alimentación, ¿verdad? Al cual desde nuestra perspectiva occidental estamos ya tan habituados, desafortunadamente, pero que está corroyendo la base misma de la identidad maya. Es claro, ¿verdad? Aquí este proceso es un proceso de homogeneización, ¿verdad? Porque necesitamos economía de escala, así que pues no conviene producir alimentos para grupos particulares, hay que producir para todos. Y entonces uno puede ver ya en pleno 2021 que el incremento en el consumo de estos productos se ha acelerado en tan solo 20 años. Esto, por supuesto, tiene que ver con la mejora de los caminos, un mayor acceso a esas comunidades. Hasta hace relativamente poco, esas comunidades eran mundos semi-aislados en donde uno podía encontrar todavía elementos tradicionales muy bien conservados. Desafortunadamente, hay cada vez una mayor penetración capitalista, hay una mayor pérdida de identidad, a pesar de que sí hay un movimiento sólido maya que está luchando por la defensa y conservación de su identidad. Ojalá que estos movimientos sean suficientemente capaces de enfrentar y cuando menos frenar esa penetración que se está viendo en forma acelerada de los productos ultraprocesados. No solamente porque constituyen un daño y un atentado directo contra su salud, sino porque, como repito, afectan directamente contra su identidad y su forma particular de nutrirse, ¿verdad? Que históricamente, ¿verdad? Ha sido altamente eficiente hasta que en los momentos actuales, ¿verdad? Dadas las circunstancias particulares, los niveles de desnutrición se han disparado, lo cual, por supuesto, está también íntimamente asociado con el incremento de la demanda de estos productos. Yo voy a dejar por acá mi participación, voy a dejar a la maestra Yendi Santos a continuación y, por supuesto, estaré aquí al final de la conversación para atender cualquier duda que ustedes puedan tener al respecto. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Luis. Nada más voy a leer dos comentarios que aparecieron aquí en
en el chat, justamente, uno se relaciona a que, bueno, sí, efectivamente, también el acceso a la tierra, bueno, es difícil y sobre todo para las mujeres. Y un segundo comentario que realiza Edgar Aco, en el que dice que en relación a esto que comenta usted de las cocinas, ¿no? La cocina cotidiana, la cocina ritual, y señala que en México lo que es reconocido como gastronomía tradicional es el mayor porcentaje cocina ritual, ¿no? que entra en los festejos y ceremonias. Y bueno, y la importancia que tienen este tipo de actividades colectivas en el marco de las fiestas patronales, ¿no? Pero bueno, Anaí Ruderman hace una pregunta, pero creo que vamos a dejar las preguntas al final para hacer primero toda la parte expositiva. Perfecto, gracias. Perfecto, entonces esto nada más eran en 2 comentarios. Y bueno, entonces a continuación tenemos la ponencia de la maestra Yendi Yomara Santos Roda. Ella actualmente es docente investigadora del Departamento de Investigación del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos, Guatemala. Ha coordinado y elaborado ha coordinado y colaborado en estudios en el área de educación, cultura ambiental y educación ambiental. Es miembro del Comité Científico del Seminario Continuo Internacional de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma de Chapingo, donde ha sido árbitro de artículos científicos y actualmente es miembro de la Red Interamericana de Educación Ambiental. También ella ha presentado ponencias nacionales e internacionales. Actualmente también es coordinadora de la maestría en educación ambiental y bueno, tiene gran experiencia como docente. Es directora del INEP, Gabriel Arreola Porres. Ella es doctoranda en Ciencias Naturales para el Desarrollo con énfasis en cultura ambiental. Tiene un máster en educación, con orientación en medio ambiente y licenciada en pedagogía y ciencias de la educación. Ha también tenido varios diplomados en investigación, educación ambiental y competencias digitales para la educación. Y actualmente está trabajando en el Instituto de Educación sobre el Agua de los Países Bajos, el proyecto de manejo integral del agua y soberanía. Entonces, bueno, sin más que comentar, igual si quieres comentar algo, Yendi, por tu parte, que consideres importante, y si no, bueno, pues tienes la palabra para iniciar tu presentación. Y muchas bueno, gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí. Estoy muy honrada por esta invitación. Muchísimas gracias a la doctora Yuridia. Bueno, pues ya el doctor nos dio una muy buena introducción en relación a la aproximación cosmogónica, aunque pues muy breve, ¿verdad? Porque pues, sabemos la complejidad de las cosmovisiones de nuestros pueblos. Pero yo me voy a situar más en una particularidad y quiero comentar cómo surge esta investigación. En realidad, desde hace 10 años me he sumergido en esta comunidad y el estudio surgió en la necesidad de conocer las actitudes ambientales, cómo estas son transferidas a las nuevas generaciones, cómo se aprenden y cómo se desaprenden. Así que mi enfoque va a ser un poquito más en el ámbito del aprendizaje. No obstante, cuando la doctora Yuridia me comentó en relación pues, a esta participación, yo ya había involucrado la variable y categoría, también porque estoy trabajando en un estudio combinado, ya lo voy a explicar. Entonces, yo no había involucrado de manera muy, que digo, plena la variable y categoría alimentación. Sí la había tomado, sí la había contemplado, pero no con la profundización con la que, pues, ante el reto que la doctora me impone, pues lo tuve que realizar. Pero he aprendido mucho con esto. Pues yo les voy a compartir los resultados del estudio y pues ha sido bastante enriquecedor. Yo como me muevo en el área de la educación ambiental y de la cultura ambiental, pues por allí más o menos lo voy a enfocar.
tampoco soy antropóloga, soy más educadora, entonces ustedes irán comprendiendo, ¿verdad?, el enfoque que asume precisamente el trabajo que les presento el día de hoy. Entonces es un estudio de caso en la aldea de San Antonio Sija. Esta aldea de San Antonio Sija pues está situada a 2.610 metros sobre el nivel del mar, pertenece al municipio de San Francisco del Alto de Totonicapán. Aproximadamente la aldea cuenta con una extensión de 14 kilómetros. La gente, cuando uno le pregunta, ellos dicen 9 caballerías y media, pues traducido a nuestras unidades de medida, pues más o menos son como 14 a 15 kilómetros cuadrados. Es una comunidad bastante arraigada a ciertas tradiciones ancestrales en algún momento, pero lo que vamos a ir viendo precisamente son esos cambios y esas transformaciones que se han ido dando, fruto de la interacción con la modernidad y fruto de la interacción con el sistema capitalista. Entonces, su clima relativamente es frío, aproximadamente se mantiene como entre temperaturas altas de 19 grados y las bajas pues pueden llegar hasta 6 grados bajo cero. Así que es un clima frío. Esta es una comunidad del altiplano. Quiero comentar que la comunidad está a 22 kilómetros de una de las ciudades más importantes de Guatemala, que es Quetzaltenango, que ya es pues, una ciudad bastante urbanizada. Entonces, estos datos que les estoy dando pues, nos van a permitir un poquito comprender esas transiciones que se han dado en la aldea. Algo muy importante de mencionar es que pues, esta aldea, que pertenece a este municipio y a este departamento de Totonicapán, pues es una región muy arraigada al uso tradicional del bosque y algunas gestiones particulares de los elementos de la naturaleza, debido a esa lucha de los pueblos por resguardar sus territorios ancestrales y su patrimonio biocultural. De ahí que los bosques de Totonicapán y precisamente los bosques de esta aldea, pues se caracterizan por sus altos niveles de conservación. Así que cuando uno ve de entradita, los paisajes son bastante diversos, es una comunidad muy verde, con una amplia biodiversidad, con bosques muy bien conservados y muchas de las actividades de las personas, aunque ya se ha ido perdiendo un poco, pues están encaminadas precisamente al cuidado de sus bosques. Entonces esto solamente es una breve introducción para ponerlos en contexto de la comunidad. Algo también muy importante es comprender que aproximadamente pues, cuenta con 14,000 habitantes, aunque el dato no es exacto, algunos dicen que ya son 19,000, no hay datos exactos. Algo también importante es comprender que la forma principal de subsistencia de estos pobladores es la agricultura, pero muchos de ellos ya se han incorporado a otras actividades económicas, ya trabajan como confeccionadores de ropa, ya que pues, debido a las bajas condiciones económicas, ellos prefieren trabajar como operativos dentro de algunas actividades de confección de ropa muy cercanas a ellos que están situadas en San Francisco del Alto. Y algunos también pues trabajan en albañilería y en comercio. También quiero comentar que el ingreso per cápita es aproximadamente de $162 al mes, que equivale aproximadamente a $5 por día. Sobre todo para las personas que son agricultoras, porque, pues, como ellos refieren, como me indicaba Telésforo, él me comentaba, a veces lamentablemente no tenemos otros medios de subsistencia más que la agricultura, y cuando queremos salir a trabajar, apoyar en otros campos de otros agricultores, pues lamentablemente solamente nos pagan hasta 50 quetzales por día, que es el equivalente precisamente aproximadamente a 6 o 7 dólares por día. Entonces esto los ha obligado principalmente a migrar. Desde el año 1990 el sueño americano se ha instaurado mucho en los jóvenes y ellos pues ya prácticamente ya no quieren estudiar, ellos prefieren migrar y desde muy corta edad ya están pensando en migrar. Esto ha ocasionado muchísimos problemas de rupturas familiares y ha ocasionado debilidades en el poder familiar y en algunos de los poderes dentro de la misma comunidad. Ya comenté, ¿verdad? Que desde aproximadamente los 13 años ellos están buscando migrar hacia los Estados Unidos. Y entonces vemos en la aldea un sinfín de construcciones de casas abandonadas. Y son muchísimas.
uno puede notar casas de block y de terrazas a escuadra totalmente abandonadas. Entonces esto pues nos dice mucho en relación a algunos cambios que vamos a ir notando a lo largo de mi exposición. Entonces es una aldea principalmente dedicada a la agricultura y como podrán notar pues las pequeñas parcelas principalmente pues son dedicadas al autoconsumo de las personas, totalmente dedicadas al maíz. Bueno, y entonces mi estudio es un estudio combinado, es un estudio mixto, en el cual pues intervienen técnicas cuantitativas, pero también incorporé algunas técnicas netamente cualitativas, como lo son la etnografía y la fenomenología, propias del método fenomenológico. Entonces quisiera comentarles que pues dentro de las variables que se introducen están el del tiempo que los jóvenes, porque principalmente pues mi muestra es en jóvenes entre los 11 y 18 años, y entonces se pasó una encuesta, un cuestionario en el año 2011 y la misma encuesta se vuelve a pasar en el año 2021. Entonces lo que vamos a ver precisamente son esos cambios que se han dado, ¿verdad? Pero también esto se combina con algunos datos cualitativos como vamos a ir viendo. La moda en ambos grupos en el año 2011 fue de 13 años y en el 2021 de 15 años. Entonces, vamos a ir viendo algunos resultados de eso. Bueno, y entonces una de mis principales preguntas, sobre todo en relación a la categoría de la alimentación o a cómo, a esos aspectos alimentarios dentro de esta comunidad, es precisamente de cómo los jóvenes, cómo las nuevas generaciones hacen aprehensión de los conocimientos ancestrales y de todos los saberes en relación a la forma de alimentarse, ¿verdad? Y pues yo parto de la noción de que no es un proceso tan autómata, ¿verdad? No es un proceso automático, porque cuando pues hablamos, ¿no?, de cómo se transfiere la información a las nuevas generaciones, sobre todo en los pueblos indígenas, siempre se habla de oralidad y de los procesos miméticos, pero no es un proceso tan sencillo y tan simple. Esto es mucho más complejo. Entonces, Gómez, quien realizó pues una investigación en Yucatán, y muchos de nuestros hermanos mexicanos pues lo conocerán muy bien, entonces realiza una explicación bastante completa en relación a cómo se realizan estos aprendizajes. Y yo parto de allí, yo parto de comprender que estos procesos se dan de esta forma y las voy a ir explicando de manera más detallada a lo largo de lo que voy encontrando en esta comunidad. Y solamente así muy brevemente, pues quiero comentar que pues el conocimiento dentro de estas comunidades, como bien dice Vygotsky, es social, tiene un carácter netamente sociocultural y adquiere un carácter contextual. Aparte de eso, es un aprendizaje situado, porque lo que supone, al final de cuentas, es una relación entre el aprendiz y el contexto, ¿verdad? No es un aprendizaje aislado, sino que se estructura también en una base práctica y está envuelto en un diseño de instrucción totalmente real. Es decir, el aprendiz es totalmente activo, no es pasivo. Entonces, de ahí precisamente que indico que no es un proceso totalmente automático ni es lineal, sino que es totalmente complejo y activo. Aparte de esto, también me fundamento en la teoría de la participación periférica legítima de Wengers y Lahr, quienes indican que el aprendiz situado participa de las prácticas sociales de la comunidad y lo hace a través de, las comunidades de práctica, ¿verdad? Es decir, se van conformando escenarios en las cuales, al final de cuentas, los estudiantes van participando en una relación de aprendiz o de novato y de la persona que es expertise, ¿verdad? Entre el novato y el expertise. Entonces, el aprendiz se involucra dentro de algunos escenarios totalmente estructurados y mediatizados por las herramientas simbólicas, mediatizados principalmente por ciertos procesos que son más complejos, que son los que más o menos espero yo que en este corto tiempo pueda ir un poco explicando a lo largo de los minutos. Y la participación del aprendiz, que es un novato, pues va siendo cada vez más compleja y se va involucrando cada vez más dentro de las prácticas de la comunidad, hasta que esta participación se hace completa y realmente el dominio cerrado del conocimiento
se logra dar. Y al final de cuentas, pues este conocimiento es un conocimiento que se vuelve práctico y colectivo. Y pues la idea esta de la legitimidad supone la pertinencia a un grupo o de inclusión a una colectividad de vida. Entonces, al final de cuentas, el proceso de aprendizaje de los saberes, de los conocimientos ancestrales, es un proceso bastante complejo que vamos a ir viendo un poquito, muy someramente en las siguientes presentaciones. Y entonces, bueno, pues yo no quiero profundizar mucho en esto, pues ya lo han abordado mucho las personas que me han antecedido, solamente recordar que el alimento, pues esto es cultura, y los procesos o el sistema de alimentación más bien conlleva toda una cadena de momentos, de situaciones, desde la producción, la preparación y el consumo. Y al final de cuentas, la manera como nosotros comemos nos brinda o al final de cuentas nos permite identificarnos como una comunidad, ¿verdad? La forma en la que nos alimentamos es aprendida, es cultural. Entonces, todos los valores importantes del sistema alimenticio no se definen en términos de naturalidad, sino como un resultado y representación de procesos culturales que prevén la domesticación, que prevén la transformación y la interpretación de la naturaleza. Entonces, Hipócrates define la comida como un res non naturalis, ¿verdad? Es decir, entre los factores de la vida que no pertenecen al orden natural de las cosas, sino al orden artificial, ¿verdad? Entonces, es decir, que esto pertenece a la cultura que el hombre mismo construye y que también gestiona. Bueno, y entonces los valores, los valores que se involucran en la selección de los alimentos, ¿verdad? No son solamente de tipo nutricional, pero esto también es importante, es decir, la comida que nos nutre es la que es relevante. Es decir, si algo no nutre, no es relevante o no es alimento, al menos así es considerado como ya lo indicaba el doctor Sánchez. Sin embargo, pues la oferta alimentaria actual conlleva a consumir todo aquello que no siempre va a nutrirnos. Hay otro valor involucrado que es el de la inocuidad. Es decir, nosotros estamos pensando siempre que en el valor nutritivo, o al menos eso deberíamos de pensar en los valores nutritivos de los alimentos, pero muchas veces el deseo sensorial nos domina y terminamos consumiendo todo aquello que no es nutritivo. También se involucran aspectos organolépticos, ¿verdad? Que no solamente son del gusto, que no solamente tiene que ver con sabores, sino también se involucran algunos aspectos como el sonido, la temperatura, la crepitación, ¿verdad? Los ruidos, lo crujiente que puede hacer el alimento y la misma evocación. Y bueno, pues también el valor cultural que ya lo hemos mencionado, donde hay símbolos y significados involucrados. Eso pues, es algo de lo que ya se ha hablado mucho. Voy a pasar mi... Bueno, entonces, hablando principalmente del hecho de los significados y los símbolos en la alimentación, de comentar que a los pobladores de San Antonio Sija les gusta o se hacen llamar hombres de maíz. Ellos siempre dicen, nosotros somos hombres de maíz, y pues dentro de su dieta el alimento principal siempre va a ser el maíz. A diferencia de otras comunidades indígenas, acá no se consume mucho la tortilla por el tiempo que lleva, y ellos consumen principalmente el tamal, ¿verdad? La hoja del doblador. Entonces, la base principal siempre va a ser el maíz. Uno de los principales problemas que tienen actualmente es el cambio climático. Esto pues amenaza muchas de sus cosechas y pues afecta definitivamente sus niveles de consumo en algunos momentos, en algunos periodos. Bueno, entonces ya después de esta antesala quiero mostrarles algunos de los resultados luego de incorporarme, luego de realizar el trabajo de campo. Y retomando lo que anteriormente mencionábamos sobre todo el sistema alimentario y desde cuándo realmente se empiezan a entender todos esos significados.
En el proceso de producción podemos darnos cuenta de que, pues al igual que como hemos notado en las exposiciones anteriores, hay un proceso de preparación de la tierra que no solamente es de tipo físico, sino también es ritual. Se seleccionan las mejores semillas, no es cualquier semilla la que se va a sembrar, y el proceso de siembra se realiza por maíz. El proceso de siembra de maíz se realiza por surco y por mata, pero algo importante es que ellos siempre van a sembrar 7 maíces, 7 granos de maíz, y los cuentan, y eso es sumamente importante para la comunidad. Entonces, ellos indican que un maíz va a ser siempre para el hambriento, el otro maíz va a ser para el ladrón, el otro grano de maíz es para las aves, el otro grano de maíz va a ser para otros animales, y los otros 3 van a ser para el dueño, para el agricultor. Esta forma de siembra, en la cual pues, siempre van a estar los 7 maíces, pues tiene un significado muy importante que se relaciona con el principio de otredad. Es decir, cuando los sembramos, no solamente estamos pensando en alimentarnos nosotros, sino también en alimentar a los otros, en alimentar a otros seres vivos. Entonces, siempre van a estar presentes los 7 granos de maíz. Y eso es, pues, algo muy importante. Aunque yo los coloqué acá en diferentes agujeros, esos siempre van a ir juntos, ¿verdad? Lo coloqué de esta forma, lo distribuí de esta forma solamente para mostrar cada uno de los significados de cada grano, pero todos van siempre juntos. Como ya les explicaban anteriormente, pues el sistema de siembra es el sistema combinado, y principalmente en esta comunidad se siembran los maíces, se combinan con una semilla de chilacayote, creo que ustedes lo conocen como calabaza, con una semilla de frijol, y pues luego más adelante se siembran las habas, ¿verdad? Entonces, que son unas legumbres, creo yo. Entonces, siempre el mismo sistema combinado, ¿verdad? Bueno, pero muchos de estos jóvenes se han incorporado, como bien les mencionaba, a nuevas actividades económicas, y entonces esto contrae ciertos cambios en la alimentación. Antes de mostrarles algunos de los cambios que se han dado, creo que muchos de ustedes conocen la técnica que utilizó Peter Menzel, que es un fotógrafo, ¿verdad? Que pues decidió viajar por el mundo y fotografió a 30 familias de 24 países distintos. Y pues lo que él quería era conocer cuánto gastaba una familia y qué productos consumía a la semana. Y pues lógicamente yo no voy a poder hacer la comparación. Esto pues, no es algo tendencioso, y no voy a incurrir pues a hacer una comparación tan exacta, porque pues, es imposible. Lógicamente esto fue realizado en el 2012 y yo tomé las fotografías en este año, pero lo que quiero es más o menos que comprendamos en qué consiste la dieta de una familia en San Antonio Sija. Acá estamos viendo la fotografía tomada por Menzel a una familia de Caben de California, donde gasta 102.2 euros en una semana, y vemos que los alimentos principalmente son alimentos procesados. Esto equivale a $115.76 por semana, que sería el equivalente a $16.53 por día, es decir, $4 por miembro de familia al día, ¿verdad? Mientras que esta es precisamente la fotografía que se toma de una familia, de la familia Pastor González en San Antonio Sija. Vemos la gran diferencia, ¿verdad? Solo que quiero aclarar, las personas en San Antonio Sija no les gusta comprar para muchos días, compran principalmente para el día, ¿verdad? Esto es lo que una familia va a comerse en 3 días, y no tardan más de 3 días sin volver a ir a la plaza, sin volver a llevar alimento al hogar. Entonces vemos la gran diferencia. Hay mucha incorporación de verduras, principalmente producidas en la comunidad. Esto que está acá en el canastito donde están los huisquiles, no sé cómo no sé si con el mismo nombre se le conozca en México. Creo que allá le conocen como chayote, si no estoy mal, no recuerdo. Entonces, estos son los huisquiles. Aquí hay lentejas, hay frijol, hay arroz, hay café en cereales de trigo, de cebada. Principalmente es eso. Esto es lo que esta familia va a consumir. Entonces, pero estamos viendo que es una familia de 7 miembros, ¿verdad?
¿Cuánto gastaron ellos en estos alimentos? Gastaron 400 quetzales, que es un equivalente a $38. Entonces vemos la diferencia, $12 por día, es decir, el equivalente a $1.71 por persona. Eso es lo que estarían ellos gastando. Ahora se le pidió a una nutricionista que realizara un cálculo calórico para ver cuánto realmente están asimilando en términos calóricos y nutritivos estas personas. Y bueno, pues considerando y partiendo del cálculo calórico de alimentos que hace la Organización Mundial de la Salud, pues necesitaríamos entre 1.600 a 1.200 calorías por día para las mujeres y entre 2.000 a 2.500 calorías por día para los hombres. Entonces ella realiza este procedimiento y haciendo algunos cálculos y simulando algunos menús, por eso digo que no vayamos a creer que esto es así, porque habría que hacer estudios más exactos, ¿verdad? Yo solamente estoy haciendo acá algunas especies de simulacro. Y pues esto nos llevaría a entender que esta familia está obteniendo 1.443.34 kilocalorías por día, menos de lo que la Organización Mundial de la Salud está solicitando. Pero hay algo que acá no se ha incorporado, y aquí es donde quiero hacer la aclaración, que el consumo del maíz no está incorporado aquí tal como se da en la realidad, porque pues estas familias toman atol de maíz a media mañana, atol de maíz a media tarde, y en la noche, como acompañamiento también de sus alimentos, otro tazo de atol de maíz, bien sea maíz quebrantado, bien sea atol de masa. Entonces, cuando hablamos con la nutricionista, dice, ya con todos esos aportes, ellos ya alcanzan a cubrir con su nivel calórico suficiente para un día. Y si vemos la diferencia de la inversión, es muchísima. Aparte de eso, pues que esta comida, que es mucho más que les digo, armónica con el ambiente, ¿verdad? Es más ecologista, se disminuye el sibaritismo, aparte de eso, pues es mucho más nutritivo, ¿verdad? Bueno, pero entonces, como les digo, esto solamente son aproximaciones que habría que aclarar de mejor manera en otros momentos. Muy bien, entonces seguimos con el proceso y quiero comentarles que algo que olvidé indicar anteriormente es que este momento de la siembra, pues no solamente lo desarrollan los padres ni las mamás, sino que también se involucran los niños. Entonces el campo de siembra se convierte en un escenario precisamente de práctica, donde se empiezan a involucrar a los novatos, ¿verdad? Que serían los niños. Y algunos pues toman el asadón pequeñito, hay asadones pequeños en la casa para que los novatos los empiecen a utilizar. Las niñas también empiezan a involucrarse en la práctica y es en ese escenario donde ellos empiezan a aprender. En la comunidad práctica porque empiezan a interaccionar con los adultos, ¿verdad? Y es de esa manera como todos empiezan entonces a interaccionar y a interactuar, pero también a internalizar los nuevos saberes. Entonces, se va dando en distintos momentos. El momento de la cosecha también está cundida de significados. Es un escenario de significado, de fortalecimiento de las relaciones familiares. Toda la familia va y es una fiesta, así que ese día la alimentación es especial. En esta comunidad, la mayoría de las familias toman el café, granos de maíz, lo tuestan, lo remojan y luego le colocan, cuando ya está seco, le colocan dulce o miel para celebrar. Entonces todos llevan este alimento al terreno donde van a cosechar y pues los que tienen mejores condiciones pues no solamente van a llevar esto, sino que ese día se consume carne. Ese día es para comer carne, se mata el pollo y se hace en caldo o en sopa. Y también en el momento de la cosecha, pues es un proceso estructurado que ofrece aprendizajes a las nuevas generaciones. Hay un momento de agradecimiento, hay un ritual de agradecimiento en la cual los niños se involucran. Y los niños participan activamente también. Y es otro de los escenarios donde ellos empiezan también a formar parte de la práctica, ¿verdad? Bueno, y entonces es una comunidad en la cual pues hay momentos, hay procesos que nos muestran la especialización en el almacenamiento del grano del maíz. Esta es una familia que pues vemos cómo tienen
esto acá secando el maíz. Lo que vi en la comunidad es que, pues, por ejemplo, el troje ya desapareció, todos conocemos el troje, creo yo, ¿verdad? Ya desapareció, entonces ahora se utilizan las terrazas de las casas, los tejados. Como podemos ver acá está secándose el maíz en la terraza, ahí abajo podemos ver en el tejado, pero los que tienen pues hogares más humildes y que aún tienen hogares de adobe, por ejemplo, pues van a hacerlo en su patio, en el traspatio, sobre la teja, ya mencioné, algún rincón del hogar, cualquier espacio es buscado para resguardar y almacenar el alimento. Acá lo vemos en el patio, doña Catarina, pues su casita, como podemos ver, es de adobe, ese cuarto que está atrás de ella, es el lugar que ella utiliza para almacenar el grano. Entonces, el troje como utensilio de almacenamiento pues ha desaparecido totalmente y son estas las nuevas prácticas utilizadas. Sin embargo, ellos refieren que sí sus abuelos utilizaban el troje y ahora pues los más modernos utilizan el silo, ¿verdad? Como forma de almacenamiento del grano. Algo importante que quiero mencionar es el rol que cumplen las mujeres en el proceso de, bueno, en todos los procesos, ¿verdad? Ellas están involucradas en la siembra, en todos lados, pero yo quiero resaltar precisamente esto, y es el manejo de la poscosecha, el cuidado de los granos. Podemos ver acá a una señorita que se involucra en esta separación del grano de la cáscara. Acá estos son piloys, ¿verdad? Que son muy consumidos también en la aldea, es un frijol grande, acá se le conoce como piloy. Y vemos también a doña Ana, ella está pues ahí mostrándonos feliz su cosecha y vemos cómo ellas participan en los procesos de resguardo de los granos, ¿verdad? Entonces ellas están involucradas en todo momento. Es importantísimo el papel que cumplen las mujeres porque pues ella, por ejemplo, doña Ana, que es la que se encarga de quitar el doblador, pues el esposo, don Mario, ya solamente se encarga de venderlo, pero es ella quien realiza todo el proceso del corte y del amarrar, atar todos los dobladores y luego de organizarlos en el patio para que estén listos para que don Mario los pueda comercializar. Vamos a ver si. Muy bien. Esto que estamos viendo de las mujeres tiene, pues, aparte de que tiene una gran trascendencia dentro de la comunidad, podemos encontrar sus significados y al final de cuentas entender que es un legado que está constituido desde el Popol Vuh. Este es un cuento en el Popol Vuh, pues solamente hay que comentarles de que se trata de Xquic, que queda embarazada y pues su padre la abandona, no la apoya y entonces ella sale corriendo con Ixmucané, quien es la abuela, y la abuela para aceptarla dentro de la familia le dice que lo que tiene que hacer es cosechar una red grande de maíz y volver a casa con la red grande de maíz, pero cuando ella va se da cuenta que solamente hay una mata de maíz. Entonces ella implora al chajal de la comida y de ayuda a las diosas Ixtat, Ixcanil, Ixcayau, que son las encargadas, las diosas del maíz, y a continuación entonces ella lo que hace es coger los pelos rojos del maíz sin cortar la mazorca, y lo que hace pues es acomodarlas en una red como si fueran mazorcas. Bueno, pues la red se llena, llega con Ixmucané entregando todas las mazorcas de maíz para ser aceptada con la abuela. A partir de allí entonces se cree que son las mujeres las que realmente van a contribuir para que el maíz abunde, para que pues, el maíz sea próspero dentro de la casa. Entonces, por eso es que precisamente las mujeres son las que se encargan del cuidado de los granos, ¿verdad? Entonces, ahí están algunos significados incorporados. Bueno, pero hay otras formas de adquisición del alimento dentro de la misma milpa, pues crecen algunas plantas que son muy consumidas dentro del área. La martanzá es una de ellas, que es la mostaza, que es muy consumida en recados y en algunos caldos, y esta otra que es conocida como cucush. No encontré quizá alguien pues de los que están con nosotros o precisamente miraba que habían algunas personas de Totonicapán, quizá conozcan en la traducción español, pero esta mata grande que ustedes pueden ver acá es una mata con una hoja muy parecida al repollo. Entonces sustituye al repollo en las sopas o en los caldos acompañados con verduras, que acá se conoce como cocido, ¿verdad? Que es una combinación de carnes con verduras. Entonces es muy sembrada en los traspatios
y muy utilizada dentro de los hogares. Y pues hay procedimientos que las niñas van aprendiendo en el hogar, como por ejemplo para recolectar las hojas. No es nada más de ir a arrancar una hoja, hay un proceso que las niñas van aprendiendo desde pequeñas y ellas se involucran en la práctica y ellas, las más pequeñas, son las encargadas de ir a recolectar las hojas donde se van a envolver luego el tamal. Entonces, desde muy niñas ellas se empiezan a incorporar en este escenario también del corte de las hojas. Bueno, y entonces, a ver si me da tiempo abarcar todo lo que quiero, pero quiero comentar que algo que quise establecer era el dominio cognitivo de estas plantas en el entorno, tanto para el uso en la medicina como para la alimentación. Pues sabemos que los saberes, los conocimientos en relación a las plantas, pues son un patrimonio cultural que se va transmitiendo de generación a generación, ¿verdad? Y estas costumbres, pues, subsisten todavía en algunos casos, pero entonces lo que yo quiero identificar es precisamente si todavía esto se conserva. Y entonces lo que hice fue evaluar ciertas dimensiones, ¿verdad? Las dimensiones que evalué fue el dominio cognitivo de las plantas del entorno para medicina y alimentos, dividida en 3 aspectos que ya voy a mencionar: la preferencia de los alimentos tradicionales, el consumo de los alimentos procesados y netamente la alimentación que ya les mencionaba. Entonces, dentro del aspecto del dominio cognitivo, pues identifiqué tres dimensiones. ¿Por qué? Porque no es solamente de tener un dominio factual o conceptual, es decir, yo sé cómo se llama, ¿verdad? Esto se llama ruda, pero también hay una habilidad de la identificación, a identificar la planta dentro de otras, ¿verdad? Y también un dominio procedimental. ¿Para qué sirve esta planta? ¿Qué cura? ¿Cómo me puedo alimentar con ella? ¿En qué platillos lo puedo utilizar y cómo lo puedo combinar? En este sentido, entonces, identifico 3 aspectos: el conocimiento factual, la habilidad de identificación y el dominio procedimental. Ahora, también tengo que reconocer que pude notar en la comunidad que hay un dominio cultural, ¿verdad? Todo esto está relacionado, por supuesto que está relacionado, pero hay un dominio cultural y esto principalmente va a ser propio de los sacerdotes, de los curanderos, quienes no solamente comprenden cómo se llaman las plantas, para qué sirven, en qué momento las podemos utilizar, cómo se combinan, sino que también comprenden los significados, ¿verdad? Esto pues no todos los jóvenes o las nuevas generaciones lo van a comprender, así que aparte del dominio netamente cognitivo, hay un dominio cultural también en el uso y el conocimiento de las plantas. Bueno, entonces, algunos aspectos previos es que el conocimiento de las plantas se relaciona con la convivencia de los jóvenes con los abuelos, y es algo que puedo demostrar ahora estadísticamente, como se los voy a comprobar en un momento. El conocimiento ancestral proviene de los abuelos, es transmitido en algún momento de forma oral, pero también a través de los procesos que ya comentaba. Por lo tanto, la convivencia con los abuelos fortalece la transmisión y hace que esta sea mucho más exitosa. Así que el proceso de transferencia del conocimiento va a ser más exitoso en tanto más práctico sea, es decir, mientras los jóvenes vayan con el abuelo, corten la planta, la consuman, la cocinen, la utilicen. Entonces va a ser más exitoso en tanto más práctico sea el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la exitosidad del proceso de transferencia también se fundamenta en el dominio, el respeto y el reconocimiento de la sabiduría ancestral. Esto hace que los jóvenes sean más aprensivos, ¿verdad?, al conocimiento, es decir, mientras más fuerte esté el valor del respeto y el reconocimiento de la sabiduría ancestral, más sencillo será que el proceso de aprendizaje se lleve a cabo. Y entonces, acá hay una gráfica que nos muestra cuánto tiempo se relacionan los jóvenes con los abuelos a la semana. Entonces podemos ver que en el año 2011, ¿verdad?, los jóvenes en un 38.30% se relacionaban con ellos de manera esporádica, de 1 a 3 horas por semana, mientras que el 38% de manera irregular. Y en el 2021 encontramos que pues esas tendencias bajan, ¿verdad? De manera irregular ahora encontramos
que los jóvenes se relacionan una vez por semana con sus abuelos, en un 46.18%. Bueno, estas gráficas no son tan importantes como esta tabla. Cuando se corrió, ¿verdad?, una prueba de Spearman para establecer la asociación entre ambas variables, y se encontró una asociación bastante fuerte de 0.787, que nos indica que en realidad mientras más tiempo los jóvenes conviven con sus abuelos, pues habrá una mejor aprehensión y un mejor dominio cognitivo de las plantas, ¿verdad? Entonces, en esta comunidad en particular, pues se puede comprobar estadísticamente que la convivencia con los abuelos favorece precisamente ese dominio cognitivo en los 3 aspectos que ya mencionaba. Y bueno, pues aparte de los alimentos que ya mencionaba que se consumen, pues están estos otros, ¿verdad? Algo muy curioso es que el chilacayote que las personas siembran no los consumen, sino que son utilizados para alimentar a los animales que ellos tienen en sus hogares o domestican en sus hogares. Los cerdos tampoco son consumidos, solamente son criados para la venta, así que la comunidad solamente se alimenta de aves de corral, es decir, la carne principalmente viene de las aves de corral y de las especies ovinas que tienen en sus hogares. Y bueno, pues otras formas de obtención de alimentos son los mercados. Este es el mercado, esta es la plaza, y vemos que el aporte en el mercado, pues se favorece mucho el consumo de las verduras, es lo que principalmente llega, y estas verduras pues son producidas por otras comunidades indígenas aproximadamente a unos 35 kilómetros de la comunidad. Entonces, pues todas ellas llegan a vender principalmente esto, así que vemos por qué precisamente es lo que más consumen en los hogares las familias. Y bueno, después del asunto de la cosecha y de la producción del alimento, pues viene el momento de la preparación. Aquí me voy a ir un poquito más rápido, pero hay aspectos que tenemos que considerar. Algunos elementos, como por ejemplo los utensilios y los ingredientes, los roles, los escenarios y la dimensión principalmente de la comunidad de práctica otra vez, ¿verdad? El momento de la preparación del alimento es importante, es relevante, y pues los utensilios también alcanzan grandes significados. ¿Por qué? Algunas mujeres, por ejemplo, no dejan de utilizar las ollas de barro. Ellas creen que pues el sabor va a cambiar si lo hacemos en otros tipos de utensilios, ¿verdad? Y el tipo de fuego que se utiliza también es importante. Entonces aquí nuevamente vemos algunos significados dentro del proceso de elaboración de los alimentos. Y en el aspecto del escenario, pues también es importante. Las cocinas son variadas. En esta comunidad vimos encontré todo tipo de cocina. Entonces las cocinas son distintas, pero hay algo en común. La cocina, como ya decía el doctor Sánchez, es el corazón de la familia. Y alrededor del fogón, entonces, como por ejemplo esta familia, ellos se sientan y es donde la madre le pregunta a la hija cómo le fue en la escuela, es donde la madre se entera de todas las necesidades, de todo lo que sucede en la vida de la hija, y la hija también escucha las historias de la madre, las historias de la abuela. Aunque, pues, algunas, las historias, de estas historias ancestrales, esos ya no se cuentan. Ellas hablan de las historias de cuando ellas, por ejemplo, eran niñas, de cómo comían, de los problemas que tuvieron de hambruna, como cuenta doña Candelaria, que es la abuela que está acá. Ella le ha contado mucho a su hija de momentos de hambruna por los que atravesó, y cómo en ese momento de hambre, ellas tuvieron que consumirse hasta los chilotes de la mazorca, que es lo que queda, ¿verdad?, después de desgranar el maíz. Y cuando yo le pregunto, bueno, ¿y por qué no habían plantas para consumir? Ella dice, sí habían, pero nosotros creemos que el maíz es nutritivo, no importa, aunque hubiesen plantas, preferimos comer el maíz. Historias como esas, entonces, son las que los jóvenes escuchan. Entonces, alrededor del fogón es donde realmente se fortalecen las relaciones entre la familia, se crean redes también comunitarias cuando llegan otras personas a comer con ellas. Y esto siempre se hace alrededor del fogón. Entonces, la cocina es uno de los lugares más importantes dentro del hogar, es donde se reúne la familia para elaborar el alimento. Los roles pues también están bien marcados, ¿verdad? Son las niñas las que aprenden a cocinar en estos escenarios.
se convierten o se traducen en una comunidad de práctica donde los hijos se incorporan. Ahora sí pude ver algunas familias como esta donde también los niños se incorporan en la cocina. De hecho, esta familia, que es a la que le tomé la fotografía para establecer el valor nutricional de sus alimentos, ellos tienen un hijo que está estudiando para chef. Entonces, él ya aprendió también las artes culinarias y ahora pues él lo que hace es hacer una combinación, ¿verdad? De los nuevos conocimientos también con los usos tradicionales, al menos eso es lo que se esperaría. Entonces, lo que se busca acá es que los grupos de personas, pues en común, ¿verdad? Que alrededor de sus creencias o basados en sus valores, pues estos miembros que son novatos, estos miembros que son aprendices, vayan desarrollando y perfeccionando sus habilidades culinarias, ¿verdad? Entonces, conociendo de los alimentos, pero principalmente se enfoca más en las niñas, las mujeres. Y bueno, ya para ir terminando, entonces tenemos el momento del consumo. Y sabemos perfectamente que el consumo del alimento es todo un protocolo. Hay muchos ritos alrededor también del consumo del alimento, hay un protocolo comensal también, se involucran y toman relevancia los utensilios, los elementos y también los comportamientos. El tipo de utensilios que se utiliza, principalmente en esta comunidad, pueden notar que todavía se utilizan también los vasos de barro, algunos platos de barro. Pero algo más importante, y que es lo que quiero resaltar, es el comportamiento. Los niños tienen que sentarse después de los adultos. Nunca se sienta un niño antes. Y no se puede levantar de la mesa sin agradecer, inclinando la cabeza, sobre todo ante los ancianos. Y siempre tiene que empezar con el más adulto hasta con el menor. Entonces el comportamiento en la mesa es crucial, es todo un momento religioso en el que primero se da gracias a la divinidad por los alimentos y luego pues el respeto y aparte de esto también acá se tejen relaciones familiares y se fortalecen. Debido a los altos niveles de migración, pues la gente habla que acá en la mesa es donde se extraña a los que ya no están. Entonces esto ocasiona mucho sufrimiento en la familia porque pues hace falta aquel ser amado que ahora pues está en otro país. Muy bien, entonces algo que se les preguntó también, y esto es algo que solamente se trabajó con el grupo BEC, un grupo del año 2021, es cuántos tiempos de comida están juntos. Y entonces podemos ver que pues es algo que también ya ha ido desapareciendo. Antes sí era muy común que todas las familias comieran juntas los 3 tiempos. Y pues aún permanece, ¿verdad? Si relativamente, si lo pensamos en comparación con otras comunidades, sobre todo las mestizas, pues definitivamente hay un elevado porcentaje de familias que todavía comen los 3 tiempos juntos, ¿verdad? Por ejemplo, el 20% de estas familias comen diario, pero solamente en algunos tiempos de comida, pero todavía el 63% de las familias, que es el primer dato que encontramos acá, comen diario los 3 tiempos, ¿verdad? Solamente un 1% comen algunos tiempos un día por semana, pero de ahí la mayoría de las familias todavía comen juntas. Sin embargo, en relación a otros momentos, como refieren los padres o los abuelos, pues sí, ya se ha ido perdiendo debido pues a estas desintegraciones familiares que se han dado por el trabajo y por la búsqueda de otras oportunidades de vida. Y luego el alimento siempre se comparte. Esta soy yo. No salí de ninguna casa sin un regalo y lo que siempre comparten es la comida. Siempre esto sucede. Don Mario refiere que cuando él mata un chivo, se llama allí, ¿verdad? Una oveja, ellos tienen que compartir con su familia, nunca comen solos, nunca, 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 ellos tienen que compartir con todas las familias y esto lo hacen porque dicen ellos que lo aprendieron así desde niños. Toda la comida se hace para compartir, nunca se come solo. Entonces eso es algo pues muy contrario, ¿verdad? A la forma occidental donde todos comemos de forma muy individual, aislada y que no compartimos. En cambio acá siempre se comparte, la comida siempre se tiene que compartir. Y bueno, entonces ya termino con esto. El problema es la permanencia del legado. Y entonces pude notar que mientras más interactúa la comunidad con la modernización y con el sistema capitalista, esto ocasiona, ¿verdad?, que pues se minen algunos patrones culturales
algunos conocimientos de algunos saberes. Acá me capturé a este chico sembrando su maíz, pero lo que sucede es que la comunidad, esto es algo que olvidé comentar, antes cuando iban a sembrar y cuando iban a cosechar el maíz, siempre llevaban atol de maíz, o atol quebrado, de maíz quebrado, siempre. Ahora ya no, ahora la comunidad está empezando a utilizar más las gaseosas. Entonces, cuando van a sembrar, cuando van a cosechar, llevan gaseosas ahora en lugar del atol de maíz. Y el sistema de salud realizó una conferencia hace pocos años indicando que esta mala práctica del elevado consumo de gaseosas ha ocasionado muchos problemas de diabetes en la comunidad y se está convirtiendo en una de las primeras causas de muerte en esta misma comunidad, ¿verdad? Entonces ese cambio en los hábitos alimenticios pues ya está ocasionando graves problemas de salud en las comunidades. Aparte de eso, otro de las principales causas de muerte ha sido precisamente también el alcoholismo. Bueno, y entonces los retornados, la gente que viene de Estados Unidos, lo que hace pues es traer nuevas ideas de consumo, ¿verdad? Cuando retornan a casa, pues ya no están muy complacidos con comer las hierbitas, con comer el bledo, con comer las hierbas que se producen en la comunidad. Y aparte de esto, la complejización del mercado, las mismas tiendas escolares contribuyen a introducir nuevas formas de consumo, los alimentos procesados, los medios de comunicación que a través de la publicidad apelan a los mismos sentimientos humanos, están ocasionando precisamente que la gente realice un proceso de comparativo social, es decir, pues bueno, yo vivo así, consumo esto, pero veo que el otro consume pizzas, que consume hamburguesas, y entonces empieza a comparar socialmente, ¿verdad? Y esto lo que hace es crear nuevas necesidades y por tanto nuevos intereses. Al final de cuentas, lo que el ser humano busca es su felicidad, y cuando se empieza a comparar con otros grupos sociales, empieza entonces a surgir nuevas necesidades, nuevos intereses que son los que probablemente estén ocasionando estos cambios, porque pues, como les digo, lo que estoy tratando de buscar, aunque esto no es algo terminado, es cómo aprenden las nuevas generaciones, pero también cómo desaprenden, ¿verdad? Cómo desaprenden esos saberes. Y entonces, pues, este grupo está consumiendo un 74.47% de los jóvenes, está consumiendo una vez por semana producto industrializado, ¿verdad? Todos los embolsados, y aproximadamente ya un 4.6% está consumiéndolo de 2 a 5 veces por semana. Es decir, ha habido un aumento considerable del consumo de alimentos procesados. Y luego cuando se hizo, ahí sí que por el proceso de selección se le colocó a los jóvenes estos 6 alimentos distintos. 3 de estos son alimentos producidos en su comunidad y 3 fuera, producto industrializado. Entonces, hay una diferencia en la forma como se establecen las preferencias entre los dos grupos. El grupo A, por ejemplo, que fue la muestra que se tomó en el año 2011, un 27% prefirió el pollo frito y el 21% el atol de maíz, 18% la pizza, 15% la hamburguesa y el 13% el ayote en dulce y el 7% las papas al vapor. Las papas ahí se consumen al vapor, no fritas. Pero el grupo del 2021, a ver si me corre esto, aquí hay un cambio. Los 3 primeros lugares se los lleva la hamburguesa, el pollo frito y la pizza. Hasta en el 4.º lugar aparece el atol de maíz y el ayote en dulce. Entonces, ya viendo la comparación nos damos cuenta que definitivamente hoy en día por cuestiones de preferencia nada más o de gusto, los jóvenes preferirían comer alimentos procesados y no los que se producen en la comunidad. Muy bien, perdón por el tiempo, yo lo dejo por allí. Muchas gracias por la oportunidad y quedamos atentos entonces ahora a las consultas, preguntas que quieran realizar. No, pues les agradezco muchísimo, Yendi, doctor Luis, increíble sus presentaciones. Bueno, yo solamente quisiera resaltar algunos puntos de las 2 conferencias. La primera, bueno, comentarles que justamente la idea del seminario es ver también
en diferentes países, pero también desde distintas perspectivas interdisciplinarias, ¿no? Verlos de cómo es que ustedes están enfocando o cómo estamos enfocando los estudios de la alimentación desde diferentes miradas disciplinares. Y bueno, a mí me pareció riquísimo escucharles por el lado de la propuesta, ¿no? Del doctor Luis, y por el de Yendi, ¿no? Como una persona más enfocada en la pedagogía, cómo se miran estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, por el trabajo del doctor Luis, me pareció muy interesante no olvidar, ¿no? Algo que también algunos teóricos de la antropología de la alimentación han señalado, que la alimentación forma parte de este contexto mayor cultural y no podemos verlo desligado el alimento no está desligado, ¿no? De estos significados asociados al mundo. Entonces, eso me pareció muy interesante. Y bueno, todas las similitudes que encontramos con lo que nos está marcando en el ámbito maya, ¿no? Estas formas de relación indígena, sociedad nacional, las relaciones con el ambiente, toda esta tipología de la alimentación frío-caliente que se vincula de una manera tan profunda, ¿no? Con nosotros. El uso de la alimentación para la recuperación y la conservación de la salud. Estas costumbres alimentarias ancestrales y la existencia también de estos cambios contemporáneos, así como el reconocimiento de la cocina como el corazón de las relaciones sociales, familiares y más amplias, ¿no? A nivel comunitario. Entonces, bueno, y también pues Yendi, todo este trabajo interesantísimo, ¿no? Sobre cómo se aprenden, ¿no? Estos saberes alimentarios, el hecho de presentar esta propuesta de clasificación, incluso estos indicadores, compartirnos los indicadores, creo que es una mirada distinta que nos ayuda a mirar de una manera diferente estos procesos asociados a la alimentación y bueno, también reconocer que estamos como América Latina compartiendo, ¿no? Estos grandes cambios alimentarios que inciden de una manera tan fuerte en la salud. Hay algunas preguntas que voy a hacerles ahora, pues van a ser muy rapiditas porque estamos sobre tiempo, así que nada más voy a leer las que están aquí anotadas. Hay bastantes felicitaciones. Y bueno, hay aquí una pregunta que hizo Anair Ruderman, pero creo que ya fue contestada, ¿no? Si hay consecuencias en el estado nutricional y en la salud en general de estas comunidades, que si bien hizo la pregunta en el marco de la exposición del doctor Luis, fue respondida, ¿no? A partir de la exposición de la maestra Yendi. Ana Polanco saluda desde Totonicapán, Guatemala. Excelente presentación en relación a la pertinencia cultural. Pregunta que si se hizo alguna indagación sobre la perspectiva de la comadrona tradicional maya. Entonces, me imagino que esta pregunta es sobre todo para el doctor Luis, que hablaba sobre los alimentos, ¿no? En esta época. Bueno, otra pregunta para el doctor Luis, ¿cuál es el rol del Estado? Que la hace Ángel Eduardo. ¿Cuál es el rol del Estado respecto a la seguridad alimentaria en el grupo étnico maya en el cual están trabajando? Y para Yendi, muchas felicidades por la ponencia, excelente forma de integrar un enfoque holístico con el que se puede incidir en la investigación. Muchos éxitos. Entonces, bueno, aquí nos señalan cuando preguntas cómo se llamaban las plantitas, ¿no? Entonces, bueno, sí, les llamamos chayotes acá, y otra, cuando decías de esta planta de las hojas, nabos o coles, ¿no? Aquí hay otro comentario de Alejandra Núñez. Felicitaciones, qué lindo trabajo, felicidades, Yomara. Y bueno, se tenía que retirar, pero deja las felicidades, ¿no? Dalia Yomara, gracias por compartir sus investigaciones. Ana Polanco solicita su correo de contacto para los expositores y los felicita.
Bueno, vienen muchas felicitaciones más. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, entonces, si quieren comentarlas. Magdalena, muy interesante el trabajo. Yo soy de Chiapas, nos dice Magdalena Pérez, con mucha influencia de los trabajadores que llegan de Guatemala. Alejandra Hoyos, doctor Allende, en el proceso de aprendizaje, ¿cuáles son las herramientas o actividades que llevan a cabo las personas? A ver. Es que no me aparece completa. Llevan a cabo las personas de la comunidad para que no tengan plagas los elotes en el momento en el que se almacena. Matt, buenas noches, excelente presentación, interesantes datos. Una pregunta para el doctor Sánchez. ¿Habrá algún caso en América de éxito? Perdón. Dios mío. A ver, Matt, si quieres hacer tu pregunta, por favor, porque no puedo leerla, no sé por qué. Muy buenas noches a todos. Un saludo desde acá de Guatemala. Saludo ahí para el doctor Sánchez, un exalumno ahí del CUNOC les saluda. La verdad es que quisiera saber, yo después de un tiempo de desempeñarme en el campo agrícola y que me ha tocado pues trabajar a nivel de desarrollo comunitario en algunas comunidades del Fondo de Tierras acá en la costa sur, y ahorita viendo la otra cara de la moneda en el ámbito un poco más de la iniciativa privada, una pregunta ahí al doctor para ver si puede existir algún caso de éxito en comunidades que puedan preservar todo lo que tenga que ver con los cultivos tradicionales y de subsistencia, y algún mix o alguna unión con cultivos de exportación, ¿verdad? Un tipo cooperativismo más o menos. Un saludo, muchas gracias. Pues damos paso a las respuestas después de estas preguntas. Igual, bueno, estamos sobre tiempo, así que ojalá pudieran ser muy breves. Muchas gracias. Gracias. Rapidito, la primera es que efectivamente tuvimos la oportunidad de platicar con bastantes comadronas, no solamente en relación a la alimentación, sino en relación a otros factores que hemos investigado. Y es increíble la riqueza de conocimiento que las comadronas poseen. O sea, ese es un cuento de nunca acabar. Podríamos hacer enciclopedias con ese conocimiento que de paso en Guatemala, incluso el trabajo de las comadronas es muchas veces discriminado por el sector de salud oficial. Digamos que la posibilidad de hacer un mix entre cultivos de exportación y cultivos tradicionales es extremadamente difícil, porque los objetivos que se persiguen en ambos procesos son totalmente opuestos. Deberíamos de establecer primero la prioridad de qué es lo que queremos. Es decir, si nuestro interés es conservar, por ejemplo, la identidad comunitaria, los métodos de producción, etcétera, la mejor forma de colaborar con ellos es simplemente dejarlos estar. El problema como técnicos en Guatemala y en cualquier otra parte del mundo es que suponemos que tenemos la respuesta universal a todos los problemas, y que la respuesta universal parte precisamente de la agricultura occidental, ¿verdad? Y ese es un error. Creo que si ese fuera nuestro objetivo, colaboraríamos más, dejando a la gente trabajar en paz, porque han trabajado durante miles de años. No necesitan realmente de nuestra orientación para saber qué sembrar o cómo sembrarlo. Al contrario, ellos podrían enseñarnos a nosotros. Y finalmente, en el caso del papel del Estado, hay una institución, ¿verdad?, encargada de eso, que es la CESAN en Guatemala. Pero como la mayoría de elementos del sector público en este país, es más el discurso político que la práctica, ¿verdad? Es decir, prueba de ello es que desde que el presidente actual entró en funciones, dijo que una de sus prioridades era combatir la desnutrición infantil en este país, que es una vergüenza, ¿verdad? Pero tras 3 años de su gobierno, nada de nada, no hay recursos para eso, no hay ni siquiera una política coherente.
insisto, todo se queda en un discurso político más que en la práctica orientada a transformar la realidad de este país. Muchas gracias. Bueno, gracias. para mí solamente había una pregunta allí de que si en el proceso de enseñanza-aprendizaje se había verificado en relación a los controles de plagas. No, eso fue un aspecto que no evalué. Sin embargo, puedo indicarles que en términos generales sí se utilizan procesos orgánicos, elementos orgánicos como químicos. Ya se hace una combinación tanto de algunos elementos orgánicos y químicos, tanto para las cuestiones de abono, para abonar la tierra, como para los controles de plagas también. Es combinado, ¿verdad? Orgánico y químico siempre. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Les voy a pedir a todos, por favor, si pueden encender sus cámaras para tomar las fotografías de evidencia del seminario. Y bueno, mientras van encendiendo sus cámaras, pues quiero agradecerle muchísimo al doctor Luis y a la maestra Yendi por sus excelentes presentaciones. De verdad, fueron muy ilustrativas. Les agradezco de corazón su interés por participar en este proyecto y les invito a todos para la última sesión del seminario, que va a ser dentro de una semana, el miércoles 15 de diciembre. Y bueno, ya con esa sesión daríamos por terminado el seminario en este año. Les comento a quienes me hayan enviado todo su trabajo y no haya yo respondido aún del acuse, que bueno, he estado un poquito apurada en esta semana, pero en el transcurso de esta semana y hasta el domingo, les respondo la recepción de sus trabajos finales. Y bueno, reitero que quienes van a participar en la propuesta editorial, tendríamos posteriormente una reunión previa, ¿sí? La idea es que podamos seguir colaborando, que podamos seguir discutiendo estos temas y que aquellos que estén interesados en la publicación podamos dialogar para generar una publicación organizada, con sentido y producto de discusión académica. ¿Sí? Entonces, bueno, ya voy a tomar la foto. Ale, igual y te pido apoyo para la fotografía, por favor, de grupo. Pero bueno, les invito, por favor, no vayan a faltar la próxima. Nuestra conferencia de cierre va a ser una conferencia, como todas, de muchísima calidad. Estoy tomando las fotografías. ¿Listo? Bueno, pues sin más que decir, entonces los espero la próxima. Y nuevamente, muchísimas gracias, doctor. Y muchísimas gracias, Yendi, por su apoyo. Gracias a todos también por participar y nos vemos pronto. Hasta luego. Muy bien, doctora, con salud. Gracias. Habían hecho solicitud de los correos electrónicos, ahí los estamos dejando en el... Ya los dejaron por aquí, sí. Muchas gracias y buenas tardes.